Hola, soy Mariela. Un día mi madre me miró directamente a los ojos y me dijo, todos estuvimos de acuerdo. No eres bienvenido en Navidad. Yo no grité. Yo no rogué. Acabo de dejar de pagar la hipoteca de la misma casa en la que estaban celebrando. Pero esa no fue la peor parte. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que habían estado planeando mi borrador mucho antes de ese día, en silencio, colectivamente, mientras yo pagaba las cuentas, encendía el árbol y guardaba sus secretos. Entonces, ¿por qué una familia conserva lo que das pero desecha lo que eres? ¿Te quedarías o te marcharías y les harías sentir lo que llevaste en silencio durante años? Hablemos de eso. Esa mañana revisé mi correo electrónico esperando lo habitual, algún mensaje grupal sobre quién traería qué plato, quién volaría desde fuera de la ciudad y qué noche nos apiñaríamos en la sala de estar de mamá fingiendo que no nos habíamos evitado durante todo el año. Pero la bandeja de entrada estaba vacía. Lo actualicé 2 veces. Luego una tercera vez por costumbre, no por esperanza. Todavía nada. Me quedé mirando la pantalla un rato más, tratando de decirme a mí mismo que tal vez no habían empezado a planificar todavía. Quizás estaban esperando algo. Pero en mi interior sabía que no era así. El silencio no fue accidental. Fue orquestado. Más tarde esa tarde, abrí nuestra unidad familiar compartida donde usualmente subíamos la lista de regalos, las listas de reproducción de las cenas y esa ridícula hoja de cálculo que Carlen hacía todos los años clasificando quién traía la comida más útil. La carpeta había desaparecido. No entré en pánico. No envié ningún mensaje a nadie. No de inmediato. Hice clic y probé un antiguo enlace de invitación. Acceso denegado. No pareció un fallo. Le envié un breve mensaje a Carlen. Oye, ¿quitaste la carpeta familiar? Ninguna respuesta. 38 minutos después, llegó un mensaje de mamá. Me imaginé que estarías ocupado este año. No te estreses por la Navidad. No. ¿Cómo estás? No, te extrañamos el año pasado. Solo una línea que pretende sonar afectuosa. Y aún así, sentí como si un candado se cerrara detrás de mí. No respondí, pero tomé una captura de pantalla. Esa noche, me quedé en la cama más tiempo de lo habitual, con el teléfono boca abajo sobre la mesita de noche. El silencio era más pesado de lo normal. No estaba llorando. Ya no lloro por cosas tan predecibles. Pero sentí que algo dentro de mí se reordenó. Había visto este manual antes. El año pasado, llegué tarde después de una reunión con un cliente que se prolongó mucho. Entré con los brazos llenos de regalos, algunas galletas aún calientes que había horneado a las 2 de la madrugada, y ni una sola persona levantó la vista. La mesa estaba repleta y todas las sillas ocupadas. Terminé en el mostrador de la cocina con un plato de papel y sin servilleta. Mira quién finalmente decidió aparecer. Alguien murmuró. Ni siquiera entendí quién era. No importa. Todos se rieron. En aquel entonces me dije a mí mismo que no fue intencional. La gente se estresa. Los planes de vacaciones cambian. Tal vez simplemente olvidaron que no comía cerdo o que siempre traía huevos rellenos que nadie reconocía, pero todos terminaron. Pero ahora parecía como si hubieran tomado deliberadamente una decisión grupal sobre mí en algún lugar, a puertas cerradas. Algunas votaciones digitales a las que no me invitaron a unirme. Abrí mi computadora portátil y abrí mi hoja de cálculo de presupuesto. Me quedé mirando la línea de hipoteca de diciembre de 1368 de 1 a 20 veces el pago automático recurrente. La misma línea había estado allí todos los meses durante los últimos 3 años. Tranquilo, predecible y pagado. Ellos vivían en esa casa. Cocinaban en esa cocina, celebraban cumpleaños, aniversarios, incluso baby showers en el solario que yo restauré. Y ninguno de ellos pensó que yo querría sentarme a la mesa otra vez este año. Cerré el archivo, no borré nada, solo cerré la pantalla y me quedé allí. Todavía no hay gritos, ni rabia. Pero dentro de mí, algo estaba cambiando. Pensé en la palabra familia, lo que solía significar, lo que se supone que significa. Y luego pensé, si no me invitan a participar, ¿por qué soy yo quien paga por ello? No detuve el pago de la hipoteca. No ese día. Eso vendría después. Pero algo se quebró dentro de mí, limpio y silencioso como un vidrio bajo presión. Y yo sabía que no iba a volver a sanar de la misma manera. No le envié ningún mensaje a nadie. No abrí las redes sociales para buscar pistas. Acabo de sentarme en ese tranquilo apartamento mío. Sin luces navideñas, sin alegría falsa. Y escuché el silencio que dejaron atrás. Ni una sola llamada, ni una sola invitación. Y me di cuenta. No lo olvidaron. Decidieron que el mensaje de voz llegó 5 días después. Acabo de dejar una bolsa de compras, leche, apio y una botella de vino que probablemente no abriría cuando se iluminó la pantalla. Mamá,
Lo leí en mayúsculas porque nunca cambié su nombre de contacto después de hundir mi teléfono. Me quedé un momento en mi cocina, con la bolsa de plástico todavía alrededor de mi muñeca, y presioné reproducir. Su tono era plano, un poco demasiado educado, como si estuviera leyendo una línea que alguien le había dicho que memorizara. La familia habló y pensamos que sería más fácil si no vinieras este año. No es nada personal, todos estuvimos de acuerdo. Ya sabes cómo se ponen las cosas. Todos estuvimos de acuerdo. No, no lo siento, es difícil para mí. Sin dudarlo. Sin tristeza. Solo una frase que sonó como un veredicto, no como una conversación. No dejé caer las compras. Yo no maldije. Simplemente dejé la bolsa en el suelo lentamente, me quité el abrigo y lo escuché 2 veces. Luego presiono guardar. Más tarde esa noche, abrí nuestro antiguo grupo de texto, yo, Carlen y 2 primos, solo para descubrir que el nombre había cambiado, el de los verdaderos. Lindo, sutil. Mi nombre ya no figuraba entre los miembros. Así sin más, hice clic en otro hilo, el del año pasado titulado Histeria Navideña, pero ya había desaparecido. No eliminado, archivado, movido a algún lugar al que no pude acceder. Revisé mi bandeja de entrada y noté el mismo patrón. Sin invitaciones de calendario, sin hilos de correo electrónico, sin recordatorios antiguos, ni siquiera los recordatorios pasivo-agresivos que Carlen solía enviar. El tipo que decía, no olvides etiquetar el plato que vas a servir. A diferencia del año pasado, fue como si me hubieran limpiado de su diciembre. Y esta vez ni siquiera hubo pretensión de olvidar. Me habían sacado con cuidado, limpiamente, como si estuvieran desempolvando un marco viejo antes de poner dentro la foto de otra persona. Eran aproximadamente las 10 de la noche. Cuando finalmente abrí una botella de vino tinto y me senté en silencio. Estaba revisando mis correos electrónicos del trabajo cuando vi un comentario debajo de una de las publicaciones de mi prima Kale. Me alegro mucho de que todos pudieran estar allí para la votación. Votación difícil. Pero necesaria. Hice clic para abrir la publicación. Fue una selfie grupal. 12 caras sonrientes, en su mayoría familiares, todas sentadas alrededor de la mesa del comedor de mamá. El título decía, hacerlo mejor para toda la familia no siempre es fácil, pero vale la pena. Mi estómago no se hundió. Se puso rígido como preparándose para el impacto. Hice zoom. Carlen sostenía una copa de vino. El tío Todd se estaba riendo. Mamá estaba sentada al final de la mesa, con su mano sobre el hombro de Kale como si acabara de transmitirle la corona. No había ningún asiento vacío para mí, ninguna tarjeta de lugar, ningún espacio reservado. Tuvieron una reunión sin mí y tomaron una decisión sobre mí. No pensaron que me enteraría. O quizás simplemente no les importaba si lo hacía. Cerré la publicación, silencié el grupo y apagué mi teléfono. A la mañana siguiente, volví a escuchar el mensaje de voz de mamá mientras me cepillaba los dientes. Sonaba ensayada, como alguien intentando dar una mala noticia sin mancharse la ropa. Escuché la frase otra vez. Todos estuvimos de acuerdo. No eres bienvenido. No hubo vacilación en su voz, ninguna pausa, ninguna culpa. Bien podría haber dicho, su puesto ha sido eliminado. No la llamé de vuelta. No envié un mensaje de texto, pero abrí un documento limpio en mi computadora portátil y comencé a escribir. Hipoteca pagada desde 2020 hasta la actualidad, cena navideña $312 comestibles el año pasado. Reparación de horno marzo de 2021 $645. Servicios públicos pagados de junio a agosto. Asistencia para el pago inicial notificada en julio de 2019. No fue la rabia lo que me hizo hacerlo. Fue claridad. Si me borraran de la historia me quedaría con una copia. Después de guardar la hoja de cálculo, cerré mi computadora portátil y me quedé mirando mis manos por un rato, con las palmas abiertas y las puntas de los dedos moviéndose ligeramente, como si estuvieran tratando de aferrarse a algo que ya se les había escapado. Unas horas más tarde, alrededor del almuerzo, el nombre de Carlen apareció en mi pantalla. Un mensaje breve, preciso, sin emojis, sin cojines. Siempre hacías que las cosas se pusieran tensas. Honestamente es mejor así. Luego otra línea como una nota a pie de página que había esperado escribir durante años. Nunca fuiste realmente bueno siendo parte de esta familia. Parpadeé una vez y luego otra vez. No respondí. No lo reenvié a nadie. Simplemente tomé una captura de pantalla y la guardé en la misma carpeta donde había estado siguiendo el resto de sus revisiones silenciosas de mi lugar en su narrativa. No tienes que gritar cuando estás borrando a alguien. Las ediciones susurradas funcionan igual de bien. Esa noche, recalenté un poco del sado que me había sobrado y revisé un cajón en busca de sellos. No sabía por qué. Quizás solo algo que hacer. Mi teléfono vibró otra vez,
y esta vez era un recuerdo de mi aplicación de fotos. Hace 3 años, una foto de los regalos de Navidad que envié durante la noche desde mi apartamento en Raleigh a la casa de mi mamá en Asheville. Me quedé hasta tarde en el trabajo para poder comprar esos regalos. Una pulsera que Carlen había admirado casualmente en mayo, una bufanda que encontré online en el mismo tono que mamá solía usar en sus antiguas fotos docentes. Pero en las fotos publicadas esa mañana de Navidad, las que vi solo más tarde a través del álbum público de otra persona, las etiquetas habían sido cambiadas. De parte de todos nosotros, dijo Carlen con orgullo en uno de los subtítulos. Todos se reunieron y aplaudieron. Yo no estaba allí. No me mencionaron. Simplemente me integraron al colectivo, me reempaquetaron y me vendieron como un esfuerzo grupal. Nadie la corrigió, ni siquiera mamá. Ese momento se había alojado en el fondo de mi mente como un trozo de vidrio en carne blanda, afilado pero ignorable. Hasta ese momento, dejé mi teléfono boca abajo sobre la mesa y me levanté, repentinamente inquieto. Caminé hacia la ventana y miré hacia el borroso contorno del vecindario que se extendía debajo. Al otro lado de la calle, una pareja acababa de terminar de colocar sus luces navideñas, blancas y doradas, clásicas, del tipo que a mamá le encantaba. No había comprado un árbol. Este año ni siquiera me molesté en hacer una corona. Esa misma noche, quizás por masoquismo, o quizás porque estaba cansada de que me sorprendiera lo que ya no me impactaba, abrí Facebook y entré en la página de mi madre. La primera publicación que me recibió fue una foto de su comedor, 12 sillas, velas parpadeantes, un pavó en el centro, mi prima más joven, Kale, sosteniendo una bandeja de panecillos, sonriendo como si hubiera ganado algo. El título decía: agradecido con todos los que hicieron que esta familia estuviera completa nuevamente este año. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier cosa que Carlen hubiera escrito, más fuerte que el mensaje de voz de mamá, más fuerte que el silencio. Hice zoom en la foto. Reconocí las tarjetas del lugar, la cursiva exagerada de Carlen, el bolígrafo con brillantina que había usado durante años. No había ninguna silla vacía. No faltaba ningún nombre. No me lo esperaban. No me querían. Cerré la aplicación y busqué mi calendario. Allí, todavía entre 2 reuniones, estaba mi aprobación del PTO para el 22 al 27 de diciembre. Lo había solicitado en octubre. Incluso había reservado el vuelo hacía semanas, por si acaso. Cancelé la solicitud. Luego el vuelo. No era reembolsable, pero no me importó. La idea de sentarme en un aeropuerto y preguntarme si alguien me recogería al otro lado me revolvía el estómago. Esto no fue una protesta. Esta fue una decisión. Querían una Navidad sin mí para poder conseguirlo. Al día siguiente me preparé un desayuno completo. Huevos, tostadas de masa madre, incluso rodajas de naranja, y abrí mi aplicación bancaria mientras tomaba café. El pago de la hipoteca estaba previsto para dentro de 3 días. Me quedé mirando el número, no porque no pudiera pagarlo, sino porque finalmente me hice la única pregunta que nunca me había planteado. ¿Por qué seguía pagando por una vida en la que no me era permitido vivir? Es curioso cómo funciona la exclusión. Comienza con cosas sutiles, textos olvidados, planes reorganizados, cumpleaños perdidos que finges que no fueron intencionales. Pero con el tiempo, echa raíces. Y una mañana te das cuenta de que no es solo que no te ven. Nunca lo hicieron. No me moví por un tiempo después de que esa pregunta se instaló en mí. ¿Por qué seguía pagando por una vida de la que ni siquiera me habían invitado a formar parte? El pensamiento no me abandonó cuando me duché o cuando caminé hasta la tienda de la esquina más tarde para comprar una nueva caja de té que no necesitaba. Se quedó conmigo firme y tranquila, como una respuesta ya decidida antes de que hiciera la pregunta. Esa noche no abrí Netflix ni revisé mi teléfono. En lugar de eso, abrí mi panel bancario. Allí estaba, programado como siempre, 13.682 listo para abandonar mi cuenta en 3 días. Hice clic en la pestaña de historial. Uno por uno, me desplacé hacia atrás. Pago tras pago, mes tras mes, 36 en total. Cada transacción etiquetada como propiedad de Crane June, Asheville, NC. Se sentaron en esa casa, sonrieron en ella, brindaron con vino en ella, la llamaron nuestra sin decir jamás mía. Pero yo era el que mantenía el calor encendido, en silencio y de manera constante. Esa casa se construyó con algo más que dinero. Fue construido con cada uno de ustedes, no se preocupen, lo entiendo, nunca les pedí que lo recordaran. Abrí una carpeta diferente, una unidad en la nube, protegida con contraseña, escaneé los archivos, uno tras otro, y allí estaba, como un puñetazo en el estómago. Escritura de garantía, Dolores June. Yo había firmado como copropietario para que ella pudiera calificar para la hipoteca. Se suponía que sería temporal, un favor.
Ella había prometido ceder la propiedad parcial una vez que estabilizamos las cosas. Esa conversación ocurrió en medio de una compra de comestibles hace 3 años. Guisantes congelados en mi mano, su voz fácil y casual como si no fuera vinculante. Le creí porque era mi madre. Pero el papeleo estaba claro. Mi nombre no estaba en el título. Yo solo era el que pagaba la cuenta. Y por primera vez, lo dejé aterrizar. No solo me habían excluido de la Navidad. Me habían utilizado sistemáticamente, en silencio y con una sonrisa. Yo no lloré. No pegué el apartamento. Simplemente salí del archivo, me aparté del escritorio y me senté en silencio. Alrededor de las 9 de esa noche, mi correo electrónico sonó. Una foto reenviada por mi tía, probablemente destinada a otra persona. Casi lo borré sin mirar, pero algo dentro de mí se detuvo. Cuando la abrí, reconocí inmediatamente la cocina. Mío, o lo que solía parecer mío. El nuevo protector contra salpicaduras que pagué. Las sillas personalizadas que pedí, las mismas encimeras de granito por las que conduje durante 4 horas para elegirlas porque mamá dijo que las opciones locales parecían baratas. 12 caras, mesa llena, velas encendidas. Todos sonriendo como si fueran parte de algo sagrado. El pie de foto decía, en casa de mamá, donde nos crió a todos, no me dolía el pecho, pero algo zumbaba detrás de mis ojos como una estática silenciosa. Lo leí de nuevo. Las palabras se me quedaron en la garganta. Esa cocina, yo la pagué. Ese centro de mesa. Lo traje desde Raleigh con ambos brazos y un baúl lleno de plástico de burbujas. Revisé el hilo de mensajes. Ni un solo gracias. Ni siquiera un, oye, vi llegar tu regalo, solo silencio. Volví a mi cuenta bancaria. Pausé el pago automático. Me quedé allí sentado, no con venganza, ni con acaloramiento, sino con algo más pesado. Nadie me iba a enviar una carta preguntando por qué. Nadie me iba a llamar para ver si estaba bien. Y lo sabía. Pero se darían cuenta tarde o temprano. No porque hubiera montado una escena, sino porque algo en lo que confiaban, algo que asumían que siempre ocurriría, estaba a punto de terminar. No envié una advertencia. No escribí un manifiesto. Simplemente abrí una carpeta en blanco en mi escritorio y la titulé, Plan de salida. Luego empecé a llenarla. Capturas de pantalla, recibos, escrituras, correos electrónicos, porque algún día, cuando se contara la historia de nuevo, quería poder decir, toma, esto es lo que llevaba mientras se aplaudían. Después de guardar el último documento en la carpeta del plan de salida, cerré mi portátil, fui a la cocina y me serví un vaso de agua. La habitación estaba en silencio, el aire dentro era más frío de lo habitual. Me apoyé en la encimera, con el vaso en la mano. Con la mano en alto, escuchando el zumbido sordo del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared, que siempre se atrasaba 2 minutos. No le conté a nadie lo que había hecho. No les debía eso. 2 días después, el 21 de diciembre, inicié sesión en mi cuenta bancaria y cancelé el pago automático de la hipoteca. Así, sin más, con un solo clic, sin ceremonias, sin previo aviso. El dinero se quedó quieto en mi cuenta corriente, como aliviado de tener por fin un propósito que no incluía silencio ni sacrificios ingratos. Casi esperaba una llamada, un mensaje, un «Oye, ¿pasó algo?». Pero no llegó nada. Ni de mamá, ni de Carlen, ni siquiera de uno de los primos que todavía me usaban como contacto de emergencia sin avisarme a menos que se retrasaran en el pago del alquiler. No se dieron cuenta, o si lo hicieron, no dijeron nada, lo que solo confirmó lo que sospechaba. Nunca se imaginaron que yo fuera esencial. Era ruido de fondo. Una pestaña abierta en el navegador de otra persona. Pronto lo descubrirían. A la mañana siguiente, mientras se preparaba el té, abrí el inicio de sesión del Servicios públicos. Luz, gas, internet, seguro de casa, todo a mi nombre. Al principio, mi madre me había pedido que la ayudara con los gastos durante unos años, cuando dejó de dar clases y solicitó sus prestaciones del Seguro Social, justo hasta que cumpliera 60. Me dijo, dame un respiro. Eso fue hace 4 cumpleaños. Abrí cada cuenta y cancelé el servicio una por una, anotando cuidadosamente cada número de confirmación. No estaba siendo mezquina. Estaba siendo honesta. Me reenvié todos los correos electrónicos de cancelación. Envié una copia a una segunda bandeja de entrada que rara vez usaba. Luego cerré la laptop. Que llamaran a las compañías de servicios públicos. Que explicaran cómo nunca habían cambiado las cuentas porque asumieron que los pagos seguirían llegando. Que se dieran cuenta de que las luces nunca fueron automáticas. El 24 de diciembre llegó sin fanfarrias. No colgué adornos. No puse música. Preparé sopa casera y la dejé hervir a fuego lento mientras envolvía un regalo para la hija de mi vecina.
Una chica que subía mi correo por las escaleras cada vez que llovía. A las 5:30, estaba acurrucada. Estaba en el sofá, con un tazón en el regazo, cuando vibró el teléfono. Era un grupo de mensajes del que no había participado en semanas. Pero uno de mis primos debió de haberme informado sin querer. Alguien llamó a Duke Energy. Se fue la luz en medio de una comida compartida. Mamá estaba gritando como loca: «¡Todo está negro!». Me quedé mirando el mensaje. Entonces, como si me hubiera dado memoria, abrí mi correo y busqué cuenta cerrada. Ahí estaba. 20 de diciembre. Confirmación de que el servicio a la propiedad de Asheville terminaría a las 6 de la tarde, Nochebuena. 6:14 de la tarde. Y ya estaban a oscuras. No respondí. No sonreí. Simplemente me recosté, con el tazón de sopa aún caliente en el regazo, y le susurré a nadie. Pensaban que el consuelo era gratis. 1 hora después, llegó otro mensaje. «Marabel, ¿tú hiciste esto?». Dejé el teléfono a oscuras en mi mano. Porque la respuesta no necesitaba ser dicha, lo supieron. En el instante en que esa casa se apagó como una bombilla fundida, lo supieron. Carlen debió de gritar. «Dolores». Probablemente llamó atención al cliente, nerviosa, intentando fingir una indignación educada. «¿Cómo que la cuenta está inactiva?». «Bueno, señora, no figura como titular principal ni secundario». Y se daría cuenta como si las luces no fueran a estarlo. Los imaginé encendiendo velas, buscando linternas a toda prisa mientras los invitados se arremolinaban incómodos en la cocina que yo había pagado para remodelar. Me pregunté si Carlen todavía le decía a la gente que ella había elegido el protector contra salpicaduras que yo había recorrido 2 condados para recoger. Tal vez ahora recordaría quién lo instaló. No revisé las redes sociales. No esperaba una disculpa. Así no es como funciona esta familia. Reescribimos la historia y fingimos que teníamos buenas intenciones. En cambio, abrí mi agenda digital y escribí el día. 24 de diciembre, primera Navidad, sin subvencionar la traición. Preparé otra taza de té. La noche era tranquila, ininterrumpida, el tipo de silencio que ya no dolía. Luego, alrededor de 10:20, llegó un mensaje de mi primo Nate. «Oye, ¿pasó algo? La tía Dolores está loca». Lo miré fijamente un buen rato. Podría haber respondido. Podría haber dicho: «Pregúntale quién mantuvo las luces encendidas durante 3 años o dile que Mirabel le deseó feliz Navidad». Pero en lugar de eso, colgué el teléfono, apagué la lámpara y dejé que la oscuridad se quedara un poco más de lo habitual porque no los estaba castigando. Finalmente me estaba eligiendo a mí misma. A la mañana siguiente, mientras removía azúcar en mi café, vibró mi teléfono con un mensaje de un compañero con el que apenas hablaba fuera de las reuniones. Me había reenviado un enlace a un artículo de un periódico local. Dolores June organiza una comida benéfica anual para celebrar la generosidad navideña en Asheville. Lo abrí y allí estaba. Una foto a todo color, un titular y una Dolores sonriente. Sus brazos rodeando a Carlen de pie en la misma casa que yo pagué. Mi suelo de baldosas, mis ventanas restauradas, mi lámpara de araña personalizada que una vez llamaron demasiado moderna hasta que se convirtió en el fondo perfecto para fotos. Ni una sola mención de mí. Nombre. Ni siquiera una línea que dijera que la casa pertenecía a otra persona. El pie de foto decía: «Un agradecimiento especial a la familia Bishop por abrir su hermosa casa a la comunidad». Ni siquiera me di cuenta de que me reía hasta que me oí. No fue un sonido alegre, sino breve, amargo, incrédulo. Dolores se había superado. No fue solo una omisión. Fue robo, perlas y lápiz labial prensado. La misma familia que me había dejado fuera, me había borrado y me había llamado difícil. Ahora aceptaba elogios públicos por mi dinero, mi nombre, mi espacio. Y lo peor, sabía que lo haría. Simplemente no esperaba verlo impreso. Esa tarde, me senté un rato en el balcón, dejando que el frío me mordiera los dedos. El viento se sentía más honesto que cualquier cosa que hubiera salido de esa casa en años. Alrededor de las 4, recibí un mensaje privado de Tamson, mi prima menor, de 25 años. Un poco incómoda, siempre demasiado callada con los parientes mayores, pero aguda al hablar. Su mensaje era simple: «Necesito mostrarte algo». No estuve de acuerdo con lo que hicieron. Lo grabé. Adjunto había un archivo de audio. Dudé un segundo y luego presioné play. La voz de Carlen se escuchó primero, entrecortada y plana. Es fría. Todo lo que hace parece calculado, como si buscara aplausos por ser decente. Entonces Dolores intervino. No es de la familia. Solo es conveniente. Risas. Risas de verdad. Luego la voz de Byron. Escurridiza como siempre. No provoques problemas. Que su nombre quede en los papeles. Está limpio.
No hay necesidad de agitar las aguas. La grabación terminó ahí. Nadie protestó. Nadie dijo, oye, eso está fuera de lugar. Ellos simplemente se rieron y siguieron adelante. Estuve sentado con ese clip en mis manos durante un largo rato. Siempre sospeché que tenían reuniones sobre mí. Lo sentí en cómo elegían sus palabras, en cómo se saltaban las mías. Pero oír a mi madre llamarme conveniente, fue algo completamente distinto. Esa noche no dormí. Me quedé despierto preparando un paquete. Subí el clip de audio a un Google Drive limpio y anónimo. Luego abrí un nuevo documento y lo titulé Declaración de Apoyo Financiero 2019 hasta la actualidad. Lo fui exponiendo línea por línea. Pagos de hipoteca, impuestos a la propiedad, gastos de renovación, historial de servicios públicos, recibos, fechas, extractos bancarios, todo vinculado directamente a mí. Luego lo envié discretamente a 3 buzones de entrada. El jefe de Byron en el banco, el director de la Junta de Caridad que imprimió el artículo sobre la comida compartida, un editor de noticias locales con el que había trabajado años atrás en una recaudación de fondos. Sin firma. No hay ninguna línea de asunto que diga venganza, solo hechos. La verdad es que no la pudieron editar. Luego cerré la portátil y preparé té de manzanilla con miel como si no hubiera quemado su ilusión favorita. Al día siguiente por la tarde, las reacciones empezaron a llegar. La página de Caridad actualizó su sitio web. El nombre de Dolores desapareció de los créditos del presentador. Thompson envió un mensaje de texto. Están en plena crisis. Carlen me acusa de traición. Mamá está en pánico. Byron ha sido relevado temporalmente mientras investigan el asunto. Bebí un sorbo de té y respondí simplemente, no declaré la guerra. Declaré la independencia. 1 hora más tarde, llegó un nuevo correo electrónico. Asunto, consulta sobre hipoteca. Se solicita respuesta urgente de la rama financiera. Tono oficial marcado como de alta prioridad. No lo abrí de inmediato. En lugar de eso, me levanté, caminé hacia mi pequeño armario y bajé la caja de almacenamiento donde guardaba viejas tarjetas de felicitación y fotografías de años atrás. Aquellos con subtítulos como La mejor hija y No podría haberlo hecho sin ti. Los puse sobre la mesa y uno a uno los partí por la mitad. No por enojo, sino porque eran ficción, no estaba borrando la historia. Por fin le iba a dar un titular preciso. A la mañana siguiente, después de quitar los últimos trozos de tarjetas rotas de la mesa de la cocina, me senté en mi escritorio, abrí mi correo electrónico y comencé a escribir. No escribí con veneno. No había ira en mis dedos, solo precisión. Me han eliminado de la familia, por lo que me he eliminado del ámbito financiero. La casa ya no me preocupa. Sin hola, sin firma de cierre, sin explicación adjunta para suavizar el golpe. No necesitaba su comprensión. Ese barco zarpó en el momento en que realizaron una votación a mis espaldas. Les adjunté un PDF con un resumen meticuloso de cada dólar que había invertido en esa casa. Pagos de la hipoteca, servicios públicos, seguros, incluso las toallas de invitados que Dolores insistió en que eran demasiado ásperas antes de reemplazarlas con la marca exacta que ya había comprado. Asunto, salida con recibos. Luego presioné enviar. 24 minutos después, mi teléfono se iluminó como una alarma de incendios. Carlen fue el primero. Estás destruyendo todo lo que mamá construyó. Esa parte me hizo reír. No había destruido nada. Acabo de desconectarlo. No fue mi culpa que nunca aprendieran a mantener las luces encendidas sin mí. Entonces, Dolores, ¿cómo pudiste humillarme así? Seguimos siendo tu familia. Aún así, era como si alguna vez hubiera una pausa entre quienes pretendían ser y lo que realmente eran. No respondí. Byron nunca llamó. Probablemente estaba demasiado ocupado hablando con recursos humanos después de que el informe anónimo llegó al escritorio de su supervisor con su cita exacta de la grabación. Manténla en la hipoteca. No hay necesidad de mover el barco. La junta directiva de la organización benéfica publicó un comunicado esa misma tarde. Nos hemos enterado de inconsistencias con respecto a nuestro reciente reconocimiento de donantes y hemos actualizado nuestros registros para reflejar las fuentes de apoyo correctas. No se mencionan nombres, pero no es necesario. La línea de tiempo habló por sí sola. Esa noche, caminé 2 cuadras hasta la casa de Norma Fisk, la vecina anciana que había vivido al lado de mi mamá durante más de una década. Ella siempre saludaba cortésmente, pero nunca decía mucho más allá de lo básico. Esta vez, abrió la puerta antes de que llamara. Vi las noticias, dijo, ofreciéndole un platito de galletas de avena. Y pensé que te vendría bien alguien que no se sorprenda. Nos sentamos en el columpio de su porche con las galletas entre nosotras y una colcha gruesa sobre las rodillas. Bebió té dulce de un tarro de cristal y me dirigió la clase de mirada que la gente reserva para los funerales. Una parte de respeto,
una parte de tristeza. He vivido junto a tu madre durante 17 años, dijo Norma lentamente. Siempre fuiste la fuerte. Por eso se esforzó tanto por borrarte. No pudo controlarte. No pudo moldearte, así que te esquivó. No hablé por un momento, luego sentí una vez y susurré. Casi lo logró. Norma sonrió suavemente, como lo hace la gente cuando ha visto lo suficiente en la vida para saber lo que realmente significa ganar. No lo hizo, dijo. Cuando llegué a casa, abrí el cajón donde solía guardar todas las fotos que demostraban que pertenecía a ese lugar. Las fotos grupales de los cumpleaños que no formaba parte de las tarjetas navideñas que incluían los nombres de todos menos el mío. Aunque fui yo quien las imprimió, no las quemé. No las rompí como las tarjetas de felicitación. Simplemente las tiré a la basura. Sin drama. No porque me enojaran, sino porque ya no importaban. Más tarde esa noche, encendí una vela en la cocina. No para crear ambiente, sino para recordarme que yo también podía crear luz, que mi espacio era cálido incluso cuando el de ellos se había enfriado. Justo cuando me senté en el sofá, con el teléfono vibrando contra el cojín, miré la pantalla. Tamson, la abuela acaba de preguntar si estabas bien. ¿Debería decirle la verdad? Miré el mensaje un rato y luego respondí. Dile que estoy más que bien. Dile que por fin soy visible. El mensaje llegó. Sin respuestas, sin seguimiento, pero no lo necesitaba porque por una vez no intentaba que me oyeran. Simplemente estaba harta de desaparecer. Volví a dejar el teléfono en el cojín del sofá y me quedé allí sentada un rato. Unos minutos más, observando la nieve acumulada fuera de mi ventana. Un coche pasó lentamente por debajo, con los faros extendiéndose sobre la acera y luego desapareciendo. Sin bocinas, sin música, solo el silencio de un pueblo que se preparaba para la Nochebuena. A la mañana siguiente, me desperté temprano sin alarma. Nadie me esperaba. Sin planes que perseguir. Sin culpa que fingir que no me acosaba. Preparé café, me puse un suéter y conduje hasta el centro. El banco no estaba lleno. La mayoría de la gente ya se había ido de vacaciones. Me acerqué al mostrador con mi carpeta en la mano, la que había marcado con rotulador rojo, transferencia de hipoteca. La mujer tras el cristal me recibió con una sonrisa demasiado amplia para la hora. Necesito transferir formalmente la responsabilidad de un préstamo que firmé conjuntamente, dije. Parpadeó. ¿Le gustaría programar una reunión con uno de nuestros agentes de préstamos para revisarlo? No, no necesito revisar nada. Solo procese la transferencia. Dudó, con los dedos sobre el teclado. Esto significa que eliminará su nombre y asignará toda la responsabilidad financiera a Dolores. June, dije con calma. Ella es la propietaria registrada de la propiedad. Ella se encargará de todo a partir de ahora. ¿Entiendes que renuncias a todos los derechos sobre ese activo? Lo entiendo, dije, entregándole el formulario notariado que había preparado la semana anterior. Créeme, lo entiendo mejor que nadie. Firmé donde me indicó, le entregué la documentación y salí. Sin música de victoria, sin aplausos a cámara lenta, solo el suave roce de mis botas sobre las baldosas y el tintineo de la puerta tras de mí al salir al viento. No publiqué nada al respecto, no envié mensajes. No le debía nada a nadie. En cambio, me fui a casa e hice algo tan simple que me pareció radical. Viví. Me preparé un desayuno de verdad. Tocino, tostadas, huevos a medio cocinar. Me acurruqué con un libro que llevaba queriendo terminar desde el otoño. Y cuando miré alrededor de mi apartamento y no vi luces parpadeantes, ni calcetines, ni agujas de pino que barrer, no sentí la ausencia. Sentí una liberación. La mañana de Navidad llegó con una nevada tan ligera que parecía polvo. Azúcar en los cristales. Abrí las persianas y dejé entrar el silencio. Sin notificaciones, sin invitaciones que me hicieran sentir culpable, sin peticiones de último minuto de un solo plato o de si podías recoger una botella de vino, solo el zumbido constante de mi espacio, mis reglas, mi nombre en el contrato de arrendamiento. Preparé café lentamente, como un ritual, me envolví en una manta que no olía a nadie más que a mí. Miré los árboles más allá del estacionamiento y susurré en voz alta este año. Nadie me ha decepcionado porque nadie me exige ser otra persona. Y eso fue suficiente. No lloré. No me sentí triunfante. Lo que sentí fue más tranquilo que cualquiera de esas cosas, como salir de una tormenta y darme cuenta de que llevaba años empapado. Alrededor del mediodía, mientras vertía el último café en mi taza, surgió una idea. Probablemente no creían que lo cumpliría. Probablemente se rieron, lo llamaron un farol, asumieron que el dinero seguiría fluyendo. Pero una semana después, de vuelta en Asheville, una carta certificada aterrizó en el buzón de la casa con las contraventanas grises que una vez creí que albergaban recuerdos dignos de proteger.
Carlen lo trajo adentro, lo abrió con un suspiro y leyó en voz alta el cambio de responsabilidad. Dolores simplemente permaneció allí sentada, impasible. Sin rabia, sin disculpas. De verdad lo hizo, murmuró Carlen. Dolores no dijo nada porque, ¿qué podía decir? Por una vez, no quedaba nadie a quien culpar. No había dado un portazo. No había pronunciado un discurso. Simplemente me había hecho a un lado y había dejado el peso donde pertenecía. Imaginaba ese momento a menudo, no para saborearlo, sino para recordar cómo es la justicia silenciosa. Más tarde esa noche, Thompson volvió a enviar un mensaje. Preguntan si volverás el año que viene. Esperé un momento antes de responder y luego escribí. Deberían preocuparse más por cómo mantendrán las luces encendidas. No añadí una carita feliz. No lo suavicé. Algunas verdades se sostienen mejor por sí solas. La semana siguiente transcurrió lentamente como el invierno extendiéndose a lo largo de los días solo para demostrarlo. Podía. Me quedé solo. Dormía con la ventana entreabierta. Comidas cocinadas que llenaban el apartamento de olores que recordaba de mi infancia, pero que no había probado en la mesa de mi madre en años. Comidas de verdad, no platos para compartir, donde el amor se medía por calorías y competitividad. Una tarde, revisé el correo y encontré un sobre color crema con mi nombre escrito en cursiva azul. La letra era inconfundible, sesgada, pulcra, demasiado perfecta para ser cálida. Dentro había una tarjeta doblada. Sin dibujos navideños, solo dorado en relieve sobre papel grueso. Una tarjeta que pretendía parecer considerada, costosa, cargada de esfuerzo, con poca verdad. Decía, sé que he cometido errores. Espero que un día vuelvas a sentarte en esta mesa. Feliz Navidad, mamá. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo esperanza ahí, como si se la hubiera ganado. La leí 2 veces, no porque no la entendiera la primera vez, sino porque necesitaba sentir lo que me despertaba, y lo que sentí no fue ira. Doblé la tarjeta con cuidado y la deslicé en el fondo de un cajón, no en la basura. Esa pequeña diferencia me importaba. No había dejado de importarme del todo. Simplemente dejé de negociar mi valor por un asiento que no me ofrecieron de buena fe. El perdón, estaba aprendiendo, no se trataba de ellos. Se trataba de lo que ya no quería cargar. Unos días después, Thompson llamó a mi puerta con un recipiente de plástico de galletas de melaza y una bufanda medio deshilachada colgando del bolsillo de su abrigo. La dejé entrar sin decir palabra, y se dejó caer en mi sofá como si siempre hubiera pertenecido allí. No hablamos de la casa. En cambio, hablamos de su tesis, algo sobre los patrones migratorios de los Apalaches y la memoria generacional, luego, el clima, y luego lo rico que estaba el café de la nueva cafetería de la cuadra. A mitad de la segunda taza, dijo, todavía no entienden por qué te fuiste. No levanté la vista del hilo que había empezado a desenredar del fleco de una manta. No me fui, dije. Simplemente dejé de perseguir a la gente que se quedaba quieta. Asintió y se recostó en los cojines. Ya sabes, la abuela pregunta por ti. No con culpa, como si recordara algo que olvidó guardar. No sabía qué hacer con eso, así que simplemente dije, gracias por decírmelo. No nos abrazamos cuando se fue. No fue ese tipo de momento. Pero cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio que siguió se sintió más como espacio que vacío. Mientras tanto, en Asheville, Dolores firmaba ella misma los cheques de la hipoteca. Carlen se había encargado de la declaración de la renta. La casa, por lo que hoy, seguía en pie, seguía celebrando cumpleaños, seguía teniendo su mesa, su repisa recargada y su olor familiar. Pero el aire había cambiado. No hablaban de mí, pero mi nombre persistía en las historias que editaban. En los vacíos entre tradiciones, en las preguntas que nadie hacía en voz alta. A veces la ausencia es más fuerte que la presencia. Actualicé mis registros legales ese mes, cambié mi dirección postal, anoté a Thompson como mi contacto de emergencia, anoté el día en que firmé el préstamo. Lo escribí con bolígrafo en la esquina de mi calendario de pared. 1 año gratis. Sin globos, sin champán, solo un reconocimiento silencioso. El primer día verdaderamente despejado de enero, di un paseo por el sendero detrás de mi edificio de apartamentos. El aire tenía ese tipo de frío que te enderezaba los pulmones. Me mordió la garganta, pero también despertó algo. Me detuve en la cima de la colina y miré el arroyo helado que había abajo. Algunas casas se dejan atrás. Algunas casas se te quedan pequeñas. Y de cualquier manera, dejan de sentirse como un hogar en el momento en que dejas de pedir que te dejen volver. Antes de separarnos, déjame decir esto. Partiendo esa casa no fue lo más difícil que he hecho. Aprender a vivir en paz sin pedir permiso. Eso sí fue más difícil. Durante la mayor parte de mi vida, creí que la lealtad significaba silencio.
que permanecer callada era fuerza. Que si daba lo suficiente, amaba lo suficiente, pagaba lo suficiente, me verían. No lo hicieron, y tal vez nunca lo hagan. Pero aprendí algo mucho más valioso que la aprobación. No necesitas un asiento en la mesa de alguien más para saber lo que vales. Puedes construir el tuyo propio y servir a la paz, no al dolor. Si alguna vez has sido quien mantenía unida a la familia mientras te hacían sentir como el problema, quiero que escuches esto. No eres difícil. Simplemente estás harta de que te menosprecien. A veces, alejarse no es rendirse. Es volver a casa, a ti mismo. Ahora, me encantaría saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de una familia, un grupo de amigos o una comunidad que te hacía sentir pequeño? ¿Qué te ayudó a elegir la paz en lugar de demostrar tu valía? Deja tu historia en los comentarios. Si este vídeo te llegó al corazón, escribe una. O dime desde dónde me estás viendo. Leo cada mensaje. Y si no te ha llegado del todo, dime por qué. Siempre estoy aquí para escuchar, como espero que alguien lo haya estado para mí. Si esta historia te ha sido significativa, no olvides suscribirte al canal. Hay más por delante, más historias que sanan, más voces que se alzan y más verdades que por fin estamos listos para contar. Esto no es un adiós. Es solo el comienzo de tu elección.